Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a ver de dónde proviene el consumo de aceite de un motor y cómo podemos mitigarlo. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Por el interior de todos nuestros motores de combustión circula aceite cuya función principalmente es la de mantener el motor por dentro limpio, refrigerarlo y lubricarlo para evitar su desgaste. Si bien el sistema de lubricación de un motor está diseñado para que desde sus comienzos sea lo más estanco posible, con el paso de los años o el paso de los kilómetros empieza a presentar un pequeño consumo. Esto se ve reflejado principalmente en el nivel de la varilla de aceite que vemos cómo va disminuyendo. Si bien todos los motores ya desde nuevos en mayor o menor medida pueden presentar un pequeño consumo de aceite de en torno a medio litro a un litro cada 10.000 kilómetros, sería algo comprensible, en algunos casos llega a un nivel tan alto que ya es insoportable, algunos casos de prácticamente un litro cada 1.000 kilómetros. En este vídeo vamos a ver las posibles causas y posibles soluciones que podemos aplicar para mitigar este consumo. Una de las principales causas de la mayoría de aumento de consumo de aceite en la inmensa mayoría de motores modernos es debido a una obstrucción o un daño en la válvula de recirculación de gases PCV. Los motores de combustión durante su funcionamiento generan distintos tipos de gases que provienen principalmente de la propia evaporación del aceite que está sometido a alta temperatura y que está dentro del cárter, así como también de los gases que se generan en la combustión y que pasan por los anillos, por los segmentos del cilindro hacia el propio cárter. Para que estos gases no generen una sobrepresión dentro del motor, son evacuados por la parte alta del motor a través de la válvula de recirculación de gases llamada PCV y son derivados hacia el colector de admisión. Esta válvula de recirculación de gases la podemos considerar como un pequeño sistema anticontaminación, ya que esos gases que expulsa el motor son gases contaminantes y no está permitido arrojarlos a la atmósfera. Es por ello que son recirculados nuevamente hacia el colector de admisión para ser requemados. Esta válvula de recirculación de gases suele estar compuesta por una membrana de goma o bien por un muelle, por un resorte que está calibrado de tal forma que cuando dentro del motor se genera un cierto tope de presión es liberado hacia el colector de admisión. Cuando esta válvula falla, bien porque se ha estropeado o bien porque se ha obstruido de la propia suciedad que contienen los gases que evacúa, se genera sobrepresión dentro del motor que precisamente esta válvula está encargada de aliviar y es por ello que el motor empieza a consumir aceite, ya que esos gases empujan al propio aceite a que pasen a través de los segmentos y liberados por el tubo de escape o bien fuerza a que el aceite se escape por las juntas y retenes que tiene el motor. Es por ello que cuando el motor empieza a presentar cualquier pequeño aumento de consumo de aceite es el primer componente en el que tenemos que fijar que esté funcionando correctamente. Es un componente que es bastante fácil de cambiar y además suele ser bastante barato, ya que suele ser una pieza de plástico. Para reducir las posibilidades de que este problema surja, se recomienda siempre utilizar aceites que tengan un bajo porcentaje de evaporación. Usando un aceite de mayor calidad con menor porcentaje de evaporación, aparte de que ya vamos a reducir el consumo de aceite derivado de la propia evaporación del aceite, vamos a mitigar por un lado la obstrucción, saturación o avería de esta válvula PCV, así como también la acumulación de carbonilla en las válvulas de admisión de los motores de inyección directa, ya que estos gases que emanan del cárter son gases que vienen con impureza y con suciedad, y esa suciedad se queda acumulada en las válvulas de admisión y esto a la larga repercute en una pérdida de rendimiento. Aparte de tener un aceite con bajo porcentaje de evaporación, conocido como NOAC, también es interesante instalar un dispositivo, un decantador de aceite, también conocido como Oil Catch Can, que esto lo que va a hacer es limpiar esos gases de impurezas antes de meterlos nuevamente al motor. Otro de los motivos por los cuales un motor puede comenzar a presentar síntomas de consumo es debido a la excesiva acumulación de suciedad en los segmentos del pistón. Como norma general, la inmensa mayoría de vehículos que circulan hoy día por nuestras calles y que equipan un motor de combustión, sus pistones equipan 3 segmentos. Como norma general, de los 3 segmentos que suelen equipar los pistones de los vehículos a motor, si miramos un pistón de perfil, el tercer segmento
segmento inferior, el de más abajo, es el encargado de realizar el engrase en las paredes de las camisas de los cilindros. Este segmento suele tener como una forma de malla o de muelle y su principal función es permitir un ligero paso de aceite en su carrera ascendente, así como también recoger el aceite sobrante en su carrera descendente. Los dos segmentos superiores son los encargados de mantener lo más estanco posible lo que es cada uno de los cilindros. De esa forma se evita que aceite que está en el cárter pase en exceso a la cámara de combustión y gases que se generan en la combustión pasen al cárter, y ocurre que cuando estos segmentos acumulan excesiva suciedad, principalmente carbonilla y restos de aceites viejos, residuos y demás, es que no sellan de forma estanca como deberían y permiten un mayor paso de aceite entre la cámara de combustión y el cárter. Para prevenir que esto ocurra, así como también intentar solucionarlo en el caso de que ya está ocurriendo, se recomienda por un lado acortar notablemente los intervalos de cambio que recomienda el manual de usuario, ya que estos suelen ser muy optimistas, y por otro lado se recomienda cada 4 o 5 cambios de aceite utilizar un aditivo flux para realizar una limpieza interna del motor. Otro causante de la pérdida de aceite o consumo de aceite viene derivado directamente de tener algún fallo, algún daño en alguna junta o en algún retén. Nuestros motores están equipados con distintos tipos de juntas y retenes que hacen de nexo de unión entre distintos componentes, y su principal función es precisamente evitar que se produzcan fugas, pero con el paso de los años y de los kilómetros estas juntas y retenes se van envejeciendo o bien se van desgastando, y es ahí donde se puede presentar una pequeña fuga de aceite. Las principales juntas o retenes que suelen dar problemas en este aspecto suele ser la junta de la tapa del cárter, la junta de la tapa de balancines y los retenes de cigüeñal. Estos, cuando se dañan, la fuga de aceite es visible a simple vista, ya que quedan expuestos a la parte externa del motor. A nivel interno, el motor también cuenta con distintos retenes, que son los retenes de guía de válvula. Estos se encuentran situados en la culata. Estos no son visibles a simple vista, ya que están dentro del motor, y estos, cuando se dañan, también provoca que aceite que haya alojado en la parte alta de la tapa de balancines pase directamente a la cámara de combustión por la guía de válvulas. En lo que respecta a la junta de la tapa de balancines y la tapa del cárter, su sustitución es relativamente fácil. En el caso de los retenes de cigüeñal es más complicado, ya que dependiendo de la parte del motor que se haya dañado, bien te toca desmontar la polea del propio cigüeñal, conocido como damper. Si te toca por la parte de la caja de cambio, hay que sacar la caja de cambio y el volante de motor, y en el caso de que sean los retenes de las guías de válvula, hay que quitar la tapa de balancines y desmontar los árboles de levas para tener acceso. Para prevenir el daño de estos componentes, se recomienda nuevamente el acortar los intervalos de cambio de aceite recomendados por el fabricante, ya que el propio combustible, ya sea gasolina o diésel, que queda sin quemar y que se termina mezclando con el aceite, daña los materiales de los cuales están formados estos componentes. Y si el motor, por desgracia, ya presenta síntomas de pérdida de aceite o fugas de aceite o consumo de aceite derivado de las juntas y retenes, tenemos tres opciones. Si el motor presenta algún pequeño rezume o fuga por la tapa de balancines o la tapa del cárter, en algunos casos reapretando un poco los tornillos, ya que estos, debido a las vibraciones, en algunos casos se suelen aflojar un poco, es posible que se pueda mitigar el problema. Otra opción que podemos probar para intentar solucionarlo es utilizar algún tipo de aditivo que venden específico para la restauración y la elasticidad de juntas y retenes. Este tipo de aditivos lo comercializan prácticamente la inmensa mayoría de fabricantes de aditivos para motor. Se utiliza añadiéndolo al aceite y circulando con el vehículo. Normalmente, si hace función o no, el efecto se suele notar a partir de los primeros 500 o 1000 kilómetros. Y si por desgracia ninguna de las dos primeras opciones ha funcionado, pues toca sustituir la junta o el retén que esté dañado. Siguiente motivo por el que un motor puede presentar excesivo consumo de aceite es por el desgaste en el eje del turbo. Si bien este problema no lo van a presentar motores atmosféricos, es cierto que desde hace ya bastantes años todas las mecánicas diésel que salen al mercado y todas las mecánicas gasolina, salvo casos concretos, vienen turboalimentados. Un turbo principalmente está compuesto por dos caracolas y un eje central que conecta las dos turbinas, la de salida de gases del escape y en
entrada de gases de la admisión. Este eje central normalmente viene con unos casquillos de fricción o con unos rodamientos que están lubricados por el propio aceite del motor. Ocurre que cuando el turbo ya no funciona en óptimas condiciones, recordar que algunos turbos alcanzan hasta las 200.000 revoluciones por minuto, pues parte de este aceite que se dedica en exclusiva a lubricar y a refrigerar el propio turbo se escapa y pasa hacia el colector de admisión del propio motor. Este aceite luego pasa a la cámara de combustión y es quemado y expulsado por el tubo de escape. Los problemas que puede tener el turbo son más causados aún en los motores que llevan 2, 3 e incluso 4 turbos. En este caso, la única solución es bien montar un turbo nuevo o mandar nuestro turbo a reconstruir. Para alargarle lo máximo posible la vida a nuestros turbos, debemos de, por un lado, usar buenos aceites, por otro lado, acortar los intervalos de cambio y también respetar los tiempos de calentamiento y de enfriamiento del propio turbo. Se recomienda, cada vez que se arranque el vehículo, estando el motor frío, esperar un minutillo aproximadamente hasta iniciar la marcha y luego iniciarla de forma suave, sin estirar mucho las marchas, sin pisar mucho el acelerador, y también a la hora de apagarlo, si nuestro motor tiene turbo, se recomienda dejarlo aproximadamente un minutico a ralentí, ya que el turbo se pone al rojo vivo y el aceite que circula por dentro de él se encarga, además de lubricarlo, de refrigerarlo, y si paramos el motor, el turbo deja de refrigerarse y de ahí vienen los desgastes y los problemas. Así que si antes de apagar el motor lo dejamos un minuto a ralentí, nos aseguramos de que el turbo se enfríe. Y por último, el mayor problema que puede presentar un motor y el más caro de solucionar del por qué presenta un alto consumo de aceite es por el desgaste de componentes internos del motor. Principalmente desgaste de guía de válvulas, desgaste de segmentos y desgaste u ovalación de las camisas de los cilindros. En lo que respecta a las guías de válvulas, el desgaste se produce por la fricción que se genera en el vástago de válvulas de ir subiendo y bajando las válvulas constantemente a altísimas revoluciones. En lo que respecta a los segmentos, también se genera un desgaste debido a la fricción que sufren con las paredes de las camisas de los cilindros, y estos ya no pueden cerrar de manera estanca lo que es la cámara de combustión y separarla de lo que es el propio cárter, y ya no solo deja pasar aceite, sino que también deja pasar gases derivados de la quema de combustible, haciendo que el motor pierda compresión. Y en lo que respecta a las paredes de los cilindros, también conocidos como camisas, aquí suele haber dos tipos de desgaste. Uno de ellos suele ser el desgaste del bruñido que tienen estas paredes. Estas paredes de serie, de fábrica, no vienen completamente lisas. De hecho, se le hace unos arañazos a posta que se conoce como bruñido, que viene en forma de cruz, y esto ayuda a que por un lado el aceite circule de forma mejor desde la parte alta de la camisa hacia la parte baja, y así ayuda a lubricar los propios segmentos, y así también este propio aceite ayuda a mantener una estanqueidad y una mejor compresión en el cilindro. Este desgaste del bruñido de los cilindros ocasiona dos problemas adicionales, además del consumo. Uno de ellos es un sobrecalentamiento en las propias paredes del cilindro, en los segmentos y en el pistón, ya que no hay una superficie en donde el aceite pueda agarrarse para ayudar a lubricar estos componentes y a la vez refrigerarlo. Y por otro lado es una pérdida de compresión, ya que el propio aceite junto con los segmentos ayuda a que se quede de forma más estanca posible lo que es la propia cámara de compresión. Al perder esta película de aceite, los gases derivados de la quema del combustible, en vez de aprovecharse toda su potencia, todo su poder calorífico, se va a desperdiciar en gran parte y va a pasar directamente hacia el cárter. Y otro problema que nos podemos encontrar derivado del desgaste de las camisas es la propia ovalación de los cilindros. Ocurre que en el movimiento alternativo de subida y bajada del pistón, lo que es carrera ascendente y carrera descendiente, no es completamente lineal, ya que el cigüeñal en su giro de 360 grados obliga a que la biela tenga una postura un tanto perpendicular, y esto empuja al pistón en su carrera ascendente y en su carrera descendente hacia las paredes de un lado y de otro. Este campaneo o este movimiento pendular que sufre el pistón en su carrera ascendente y su carrera descendente, que dependiendo del tipo de motor es más acusado o menos, esto viene derivado directamente de la carrera que tenga el cigüeñal y el tamaño de la biela, ocasione que lo que es la camisa del cilindro se ovale, pierde esa forma redondeada que tiene y se va ovalando. Esto ocasiona que los segmentos no puedan sellar correctamente la cámara de combustión y por ende deja un libre paso al aceite. Para poder solucionar estos problemas de consumo de aceite derivados del desgaste
desgaste de los componentes internos del motor, no queda otra que abrir el motor y rehacerlo. Para prevenir estos consumos de aceite, la solución es fácil, utilizar buenos aceites y acortar el intervalo de cambio. Muchos fabricantes en el manual de usuario recomienda cambios de aceite cada 30.000 kilómetros. Lo veo una burrada. Un aceite que se cambie en torno a 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros en el caso de realizar mucha carretera abierta. Es un intervalo de cambio más que aceptable. En el caso de que nuestro motor ya presente un elevado consumo de aceite, una opción que tenemos bastante económica, sin entrar en grandes reparaciones mecánicas que la verdad son muy costosas, es subir la viscosidad del aceite que estamos utilizando. La viscosidad del aceite lo que determina es la resistencia que opone este al movimiento, a fluir. Un aceite que es más viscoso fluye dentro del motor de forma ligeramente más despacio que un aceite menos viscoso, y esto puede ayudar en mayor o menor medida a reducir el consumo del propio aceite. Por ejemplo, si nuestro motor recomienda utilizar un 0W20 o un 5W20, podemos subir la viscosidad a 0W30 o 5W30. Y en el caso de que, por ejemplo, nuestro vehículo recomienda un aceite con una viscosidad 0W30 o 5W30, podemos subir la viscosidad a 0W40 o 5W40. De esta forma podemos reducir ese consumo o esas fugas de aceite, pero por contrapartida lo que sí vamos a aumentar ligeramente es el consumo de combustible. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.